Hay algo que ocurre en la vida de muchas personas y es que pasamos años tratando de arreglar la vida, sanar, resolver, cambiar, mejorar. Y aún así sentimos que seguimos luchando con la vida. Es como que si la vida se tratara de algo que hay que empujar todo el tiempo para que funcione. Hace tiempo encontré una enseñanza que cambió completamente mi forma de ver la vida. Una forma de entender la vida sin luchar más, y sino más bien de comprender lo que está pasando. Y curiosamente, cuando empiezas a comprender, la lucha empieza a desaparecer. Durante muchos años, muchas personas, incluyéndome, vivimos en modo arreglar la vida, como mencionaba anteriormente, sanar, resolver, cambiar, mejorar. Y a veces incluso viviendo en una especie de modo supervivencia o sobrevivencia, y donde sentimos que siempre hay que arreglar algo, siempre hay que resolver, siempre hay algo que superar. Y sí, todo eso tiene su lugar en ciertos momentos de la vida o en ciertas etapas de nuestras vidas, incluso de manera individual. Pero llega un punto en donde surge la pregunta: ¿y si la vida no es ese algo contra lo que tengo que luchar todo el tiempo? Existe una enseñanza desarrollada por el autor y humanista Gerardo Smedlin, el cual he mencionado en reiteradas ocasiones, sobre todo en mi podcast de KB en Unión Live, en donde él propone algo muy simple, o pareciera muy simple, sin embargo es cuestión de practicarlo, pero es realmente profundo, y es aprender a comprender la vida en lugar de luchar con ella. Y en este video me gustaría compartir contigo la razón por la que muchas personas sufren más por la resistencia que por lo que realmente ocurre, así como empezar a ver la vida desde un lugar diferente o desde un lugar más ligero. Porque cuando empiezas a comprender esto, la vida, las cosas o las diferentes cosas de la vida se empiezan a ver de manera diferente también. Según esta enseñanza, el sufrimiento no viene tanto de lo que ocurre, sino de resistir lo que ocurre. Es decir, no es solo el hecho, es la lucha contra el hecho, la lucha interna contra lo que está ocurriendo en ese momento. Hay una idea muy sencilla y práctica que a mí me funcionó en lo particular, y quizás a ti te funcione o te ayude a entender esto de la resistencia y la lucha interna. Y es que en cualquier situación de la vida hay dos experiencias. La primera es lo que ocurre, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, y la segunda es esa resistencia interna en contra de la realidad, en contra de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió. Y muchas veces el sufrimiento más grande no viene de eso que ocurrió, de eso que está ocurriendo, sino más bien de la lucha interna en contra de la realidad. Es como si la vida nos dijera algo, nos dijera una cosa, y nosotros estuviéramos todo el tiempo diciendo: esto no debería ser
o esto no debería estar ocurriendo. Ahora bien, aquí es importante aclarar algo, y es que aceptar no significa resignarse. Muchas veces confundimos estos dos movimientos, estas dos energías, vamos a llamarlo así, la aceptación y la resignación. Y resignarse es rendirse, pero desde una impotencia. Ya luego profundizaremos esto de resignación y rendición, o de la verdadera rendición. Y aceptar, en cambio, es comprender lo que es, como es, sin esa lucha interna, sin esa resistencia interna. Y aceptar no significa que todo te guste, que todo te encante, o como esté ocurriendo te guste o te encante. Significa que dejas de pelear con eso que está ocurriendo, o dejas de pelear con la realidad, dejas de pelear con la vida. Y cuando dejas de pelear con la realidad, pues tu energía ya no se va a quedar atrapada en eso de la resistencia o la lucha interna. Imagina algo que ocurre mucho. Un ejemplo muy cotidiano es: tienes un plan para el día y de repente o de pronto las cosas no salen como tú estabas esperando, ya sea el tráfico, un retraso, un cambio inesperado. Y la situación ocurre, pero luego llega a la mente y te empieza a sabotear o te empieza a decir: esto no debería estar sucediendo. Y ahí empieza la lucha. Aceptar no significa que te encante todo, como ya lo había dicho. Aceptar en este caso no significa que te encante el tráfico, no significa que te encanten los retrasos. Significa más profundamente reconocer lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo en este momento, en el ahora. Y desde ese lugar, pues la mente se refleja a una calma, a una tranquilidad, o simplemente se relaja. Y esto aplica en muchas situaciones en la vida, en muchas situaciones, vamos a decirlo, cotidianamente. Aceptar una conversación difícil, aceptar que algo terminó, que una relación terminó, que una relación de trabajo, una relación de pareja, aceptar que la vida no siempre sigue nuestros planes. Aceptar no significa volverse pasivo. Esto también lo hablaremos a profundidad más adelante. Significa ver la realidad con claridad. Aceptar significa ver la realidad con claridad, significa ver la vida de otra manera, con más comprensión. Y cuando ves la realidad con claridad, puedes responder desde un lugar más consciente, que eso siento que es la premisa de esta nueva era, más conciencia, y ya no desde la lucha. Si algo pudiera recomendar en este momento es intentar sacar la palabra lucha de tu vocabulario. Y aquí déjame preguntarte algo. Piensa en una situación reciente, por supuesto, que te haya generado, por ejemplo, estrés. ¿Cuánto malestar venía de lo que ocurrió y cuánto venía de pensar que eso que ocurrió no debería estar pasando? Esta pregunta la dejo abierta para ti en este momento. Para mí, comprender todo esto tiene que ver con algo que vengo compartiendo
desde hace un tiempo o recientemente, mejor dicho, la idea de vivir con más ligereza. Vivir con más ligereza. Y pues durante mucho tiempo muchos de nosotros hemos estado viviendo en ese modo sanación constante, modo arreglo, modo corrección. Pero tal vez existe otra forma de vivir, una forma más simple, más presente, más consciente, como decía anteriormente, donde ya dejamos de luchar tanto con la vida, con lo que ocurre en la vida, y empezamos a comprenderla mejor. Empezamos a vivir de otra manera. Tal vez la paz no aparece cuando dejamos de controlar todo. Tal vez la paz no aparece cuando dejamos de pelear con lo que es. Y desde allí la vida se vuelve más ligera. Si este tema resonó contigo, escríbeme en los comentarios qué te cuesta más, aceptar lo que pasa o soltar el control. Me encantaría leerte. Gracias por estar aquí, gracias por compartir. Nos escuchamos, nos veremos en el próximo video donde profundizaré aún más este tema de la diferencia entre aceptación y resignación.